Bien, ahí comenzamos a grabar entonces la clase. Como les decía, ahora vamos a ver gastos generales en edificación o eh, los costos indirectos. Bien, para eso vamos a trabajar en una planilla Excel, igual que en la clase anterior que vimos leyes sociales, vamos a trabajar en una planilla Excel también, para que se puedan preparar. ¿Ya? Minimicen esta ventana, habrá una ventanita al lado, conéctenla a la tele, el computador, para que se les vea más grande. Prepárense ahí un poquito, que vamos a trabajar directamente en el Excel. Les doy hay unos minutitos para que se acomoden. Muchachos, yo creo que en la tarde les tengo las notas del taller 1. ¿Ya? Tengo varios ya avanzados. Así que en la tarde yo creo que estaré en las notas del taller número 1. Las publicaría ahí en el aula para que estén atentos. Bien, vamos a ver algunos ítems entonces, o vamos a ver cómo se construye una planilla de gastos generales. Vamos a poner los títulos que vamos a necesitar para elaborar esta planilla de gastos generales. Vamos a poner, vamos acá, ítem, desglose, acerquen un poquito, perfecto. Ítem, desglose, unidad, tiempo, cantidad, PU, el precio unitario, total. ¿Está bien ahí? ¿Se logra ver? Bien. Veamos. Desglose, vamos a poner la mano de obra de supervisión. Mano de obra de supervisión. ¿A quiénes incluirían ustedes como mano de obra de supervisión?
¿A quiénes incluirían ustedes como mano de obra de supervisión? ¿O a quiénes consideran ustedes mano de obra de supervisión? Prevencionista. Ya, incluyendo. Prevencionista. ¿Quién más puede ser? Jefe de obra. Los voy anotando desordenados según como me los van diciendo ustedes, ¿no? De supervisión, ya. Jefe de, jefe de obra. Técnicos. Administrador. Administrador lo incluiríamos en administración, yo creo. Vamos, mira, más fácil. Mano de obra de supervisión y administración. Más fácil. Ahí sí. Entonces ponemos a administrador de obra. Inspector técnico. Sí. Bonito. Capataz. Lo estoy notando como ustedes me lo van diciendo. Esto no tiene un orden, ahí están mezclados. Capataz o capataces. No, anotémoslos en singular. Capataz. ¿Qué más? ¿Qué otra mano de obra? ¿Qué otra mano de obra no es directa? Alito, ¿quién le paga? Eh, la constructora, y si hay inmobiliaria, la inmobiliaria. En realidad, el hito lo paga quien esté a cargo de la obra. Si en esa obra solamente hay constructora, lo paga la constructora. Si es una inmobiliaria el mandante y la inmobiliaria trae a la constructora, lo paga la inmobiliaria. ¿Sí? Capataz, ingeniero, dijeron técnico. ¿A qué se refieren con técnico? Ingeniero. ¿Quién es el ingeniero? Porque esos son profesiones, pero no son cargos. ¿Cómo qué cargo podría tener un técnico dentro de una obra? Ustedes que son técnicos. El topógrafo, muy bien. Pero aquí me dijeron técnico e ingeniero. El ingeniero, ¿qué cargo tiene? ¿Qué cargo podría tener un ingeniero constructor dentro de la obra? El jefe de bodega, sí, pero no lo vamos a incluir todavía, ¿ya? Porque esta es mano de obra de supervisión y administración. El topógrafo tampoco lo vamos a incluir todavía. Tampoco vamos a incluir el topógrafo todavía. Ya pues, proyectista. El proyectista. A ver, jefe de obra es lo mismo que jefe de proyecto. No, no. El administrador de obra, por lo general, se podría asociar al jefe de proyecto. Va a depender del rubro. Si es minería o si es construcción, ahí van cambiando un poquito los nombres. Los nombres. Por ejemplo, en minería ahí está el cargo del superintendente. Ahí en obra nosotros no tenemos superintendente. Y así existe. Jefe de proyecto también es como en minería. Para nosotros es el administrador de obra. Prevencionista, jefe de obra, administrador de obra, inspector técnico, capataz. ¿Qué otro profesional más está dentro de la obra ejerciendo labores de supervisión o de administración? Existe una diferencia también dentro de los jefes de obra. Está el jefe de obra de obras civiles, está también el
jefe de obra de instalaciones. Por ejemplo, el jefe de obras civiles, va a ver todo lo que tenga que ver con construcción, netamente tal, con obras civiles, ¿ya? Hormigones, por lo general. Y el de instalaciones, si es que es una obra, tendría que ver, por ejemplo, con si es un condominio, con las instalaciones de agua potable, de alcantarillado, de gas, generales, ¿ya? Generales y particulares para cada casa. No sé si se entiende un poquito la diferencia entre el jefe de obras civiles y el jefe de obra de instalación. El jefe de obras civiles vería a los carpinteros, a los hormigoneros, a los albañiles, a los encerradores. De esos estaría a cargo el jefe de obras civiles. En cambio, el jefe de obra de instalaciones vería, por ejemplo, a los gaffiters, al eléctrico, eh, a los que hacen las obras de alcantarillado, del alcantarillado particular o el alcantarillado de toda la obra que se está haciendo. ¿Sí? Ahí se diferencian también. Podrían haber supervisores, el jefe de oficina técnica, autocontrol, ¿sí? Jefe de oficina técnica, autocontrol. Podría haber en caso de algunas obras el profesional de terreno, además del administrador, además del administrador, puede haber otro ingeniero a cargo eh, a cargo del jefe de obra y a cargo del jefe de oficina, perdón, a cargo del jefe de obra y a cargo del jefe de obra de instalación. Podría haber un profesional de terreno. Y sobre el profesional de terreno estaría el administrador de obra, que además de él depende el jefe de oficina técnica, además depende el prevencionista, además depende los administrativos contables o administrativos recursos humanos, administrativos de recursos humanos. También, sí, el profesional de terreno tendría a cargo al jefe de obra de instalaciones y al jefe de obras civiles. Al jefe de instalaciones y al jefe de obras civiles. Y en cambio el administrador de obra estaría sobre él, además teniendo a cargo el jefe de oficina técnica y los administrativos de recursos humanos. Y aquí podemos agregar un montón de listas más. Pero esos serían como los más comunes de encontrar dentro de una obra. Y a todos ellos, nosotros, ¿qué le tenemos que agregar? A todos ellos, ¿qué les vamos a agregar? Las leyes sociales. Las leyes sociales. Bien. Con unidad, ¿a qué nos vamos a referir con unidad? Por ejemplo, nosotros vamos a considerar a ellos con unidad de mes, es decir, cuánto es su sueldo mensual. Bien, a todos los consideramos con mes. Y las leyes sociales es en porcentaje. Autocontrol, ¿qué es? Ustedes pueden ser, lo he explicado en varias clases, pero ustedes pueden ser autocontrol. El autocontrol es un profesional que por lo general es técnico, por lo general, depende de la envergadura de la obra y de la complejidad, si no debería ser un arquitecto o un ingeniero. Y el autocontrol es un profesional que está contratado por la misma empresa constructora. ¿Para qué?
para que vaya controlando los diferentes avances, para que vaya verificando la calidad de las partidas. Él va a tener, por ejemplo, planillas Excel con los procedimientos, con el procedimiento de excavación, procedimiento de hormigonado, de enferradura, de albañilería, de instalaciones, de electricidad, de agua potable, de cafetería, y va a andar revisando por la hora con esta planilla, y obviamente va mejorando esa planilla, le va quitando, le va agregando cosas según el criterio profesional que tenga el técnico, y él va dando el visto bueno a las partidas. Y si hay algún detalle en la ejecución, ese autocontrol no habla con el maestro, sino que habla con el capataz, habla con el supervisor, o habla con el jefe de terreno, o habla con el jefe de obra, ¿sí? Y les dice las observaciones que encontró para que las subsanen. Cosa que después, cuando venga el hito, que hace la misma función, pero es un profesional externo, contratado, viene a revisar, los dos se juntan, hacen reuniones, planifican, y salen los dos a revisar terreno, junto con el administrador. Ese es el autocontrol. Además del autocontrol, como lleva el control de los avances de la obra, también hace estados de pago para los subcontratos. Les va viendo cuánto avanzaron en cierto tiempo y les ejecuta el estado de pago. Va revisando ubicaciones, va revisando presupuestos. El autocontrol también muchas veces manda a pedir los laboratorios. Cuando sabe, tiene que estar al tanto de cuando llegan los hormigones a la obra y cuántos metros cúbicos se han tirado. Por lo tanto, cada ciertos metros cúbicos la norma chilena pide un ensayo de hormigones. Los va pidiendo. Pide el laboratorio, después le pide los ensayos, los archiva, etc. Eso es como lo que hace el autocontrol. Es una pega súper entretenida. Porque tiene una mezcla. Está en oficina, pero también está en terreno. Es una buena mezcla. Bien, veamos, por ejemplo, ahora vimos la mano de obra de supervisión, veamos la mano de obra de apoyo. Mano de obra de apoyo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Toda la otra mano de obra, pero siempre debe estar con el hito suficiente y obligado en la obra de la empresa. En obras grandes siempre hay un autocontrol, siempre hay un departamento de autocontrol. Un edificio, hay autocontroles. Sí, sí. Yo te diría que en un 90% de los casos las constructoras tienen un autocontrol. Incluso los practicantes. Esa oficina se abre espacio para traer practicantes. Por supuesto. Imagínate que, a ver, ¿cuáles son las revisiones normales que tiene que tener una obra que está en ejecución? Bueno, me imagino que ustedes lo vieron en edificación, ¿no? Pero se los digo nuevamente. Eh, Primero, el maestro ejecuta la obra, ¿sí? Y les pregunto mejor en vez de decírselo, para que hablemos un ratito. El maestro ejecuta la obra, no confiarse al 100% delito, no estar esperando a que llegue y le diga los errores. O sea, delito hay que confiarse, ¿sí? Hay que confiarse de las observaciones que diga el delito, pero la idea es esa, no estar esperando a que llegue y diga los errores, por supuesto. En una obra, si ustedes, que ustedes estén trabajando, el maestro les dice, o el maestro terminó la pega, terminó la albañilería, ¿quién debería venir a revisarlo? ¿Quién da el visto bueno? Para que diga, sí, esta albañilería quedó buena. ¿Quién debería venir? ¿Quién da el visto bueno a las partidas? Oye, está lista la enferradura. El enferrador dice, listo, terminé, páguenme. Bueno, ¿y quién le va a revisar la enferradura? ¿El capataz? ¿Un supervisor? ¿El jefe de terreno? ¿El administrador de obra? ¿El prevencionista? ¿Quién revisa eso? ¿Quién dice que sí, está bueno? Sí, está bueno, y dan la cancha para la siguiente partida. ¿Quién dice sí, está bueno, hay que pagarle al contratista?
No, no es el jefe de terreno. En medio hay un montón de controles, entre medio, claro, pues está el jefe de terreno, están los capataces o están los supervisores, todos ellos están revisando constantemente, para eso están. ¿No? Voy a tener un capataz que está todo el día sentado. Yo necesito un capataz que esté en obra, que esté revisando, que esté con los viejos, que le esté resolviendo las dudas. Yo necesito un supervisor que haga lo mismo, necesito un jefe de terreno o el jefe de obra que esté metido en obra, que esté al tanto del proyecto, que se sepa las publicaciones, que sepa toda la cantidad de obra que hay que ejecutar, que, es- que, que- que esté controlando a su gente, que planifique según los estados de pago que se quieren proyectar. El jefe de terreno o el jefe de obra es el que planifica los avances. ¿Dónde vamos a tirar a más gente? ¿De dónde saco gente para poder ir rellenando? ¿Sí? Pero en definitiva, existe el autocontrol, que va a ser el profesional que va a la obra y dice, listo, esta partida se recibió, y hace una cartilla y deja un registro, ¿sí? Del día, de la hora, lo firma él, después le pide la firma al jefe de terreno, después esa planilla la firma también el administrador de obra, y así se va dejando respaldo de los profesionales y de las personas que intervinieron en la revisión de esta parte. ¿Sí? El autocontrol es el que hace muchas veces esa pega, estoy hablando en obras grandes, ya en empresas constructoras que tienen sus procedimientos de trabajo súper bien definidos. ¿Sí? No estoy hablando en una constructora chiquitita, ¿no es cierto?, que está haciendo una casa, o está haciendo dos casas, o está haciendo una ampliación. No, pues ahí quien da el visto bueno, el contratista, po, ¿sí? El dueño de la constructora, o el que está metido en terreno, el que anda comprando materiales, es el que va a la obra y dice, sí, sí, está bueno, listo. Pasemos al mandante, y el mandante define. Mano de obra de apoyo. Mano de obra de apoyo. ¿Qué otra mano de obra que no esté involucrada directamente ejecutando las partidas vamos a tener en la obra? Aparte de los que ya nombramos acá arriba. Delante me nombraron al topógrafo. Sí. Topógrafo. Bodeguero. Podríamos tener un jefe de bodega, bodeguero, ¿sí? Ayudantes de bodega también, trazador, muy bien, trazador. El ayudante de trazador también podríamos incluir. Si dije topógrafo, ¿quién trabaja con el topógrafo? Si dije topógrafo, ¿quién trabaja con el topógrafo? ¿Trabaja solo? El topógrafo trabaja solo. ¿Quién ayuda al topógrafo? ¿Cómo se llama el profesional que anda para todos lados con el topógrafo? O sea, no el profesional, sino que la mano de obra que anda para todos lados con el topógrafo. Ayudante de topógrafo. El alarife. Alarife. El que está parado todo el día ahí con el nivel, o con los, bueno, jalones ya ni se ocupan, pero con la regla o con el nivel, está parado ahí todo el día. El Perkin. Alarife. ¿Qué otro más? ¿Qué otras personas, qué otra mano de obra de apoyo están en la obra? Topógrafo, jefe de bodega, bodeguero, trazador, alarife. ¿Quién más? Guardias de seguridad, nocheros, perres, encargado de mantención, sí, en obras grandes, en obras donde las mismas constructoras tienen maquinaria, en la obra tienen un tallercito mecánico chico,
donde hay un mecánico contratado y le hace mantención a las maquinarias, a las retro, a los cargadores, a los rodillos, de repente a las herramientas grandes, a los equipos, le hace mantención, y hay un encargado de eso, encargado de mantención. En fin, y a todos ellos nosotros que les agregamos las leyes sociales. Y a ellos, ¿cómo los consideramos como gasto? Un gasto mes. Ellos por mes y las leyes sociales en... Bien, hasta ahí muchachos, ¿me siguen? Sí. Bien. ¿Qué más podríamos poner? Herramientas. Y acá nosotros ponemos todas las herramientas necesarias para la ejecución de la obra, herramientas que tengamos que comprar, herramientas o equipos que tengamos que arrendar eh, para la obra, ¿sí? O el porcentaje de gastos también de estas herramientas. Y aquí, bueno, herramientas, hay un sinfín de herramientas, ¿no? Pero, por ejemplo, altímetro, estación total, eh, equipos generadores, electrógenos, eh, qué otra cosa más podría ser? Sópleme, sópleme, sópleme. Betoneras, conductores, herramientas eléctricas, y ahí entran todas. Herramientas manuales también. Si no, no terminaríamos nunca, ¿no? Entre taladros, esmeriles, sierras circulares, caladoras, ingleteadoras, tronzadoras, eh, soldadoras también, herramientas manuales, betoneras, trompo. Las betoneras son los trompos donde se hace la mezcla. Profe, y si esas herramientas se arriendan, ¿en qué ítem se pondría el gasto de la garantía que piden? Aquí mismo, que piden que uno deje, correcto. Se pone aquí mismo. Y las máquinas grúas, estamos viendo mientras las herramientas, ¿ya? ¿Sí? Después nos vamos con equipos, o sea, perdón, con maquinaria. ¿Qué otra duda aparece por ahí, muchachos? ¿Qué otra duda aparece por ahí? Disparen, disparen. ¿Y esas herramientas sabían de qué? Ah, bueno, ahí lo dijimos, ¿no? Aquí me total, podríamos poner, no sé, carretillas. Las carretillas estarían como en herramientas manuales, ¿no? Las carretillas, los chuzos, picotas, eh, palas, cinceles, combos, martillos, alicates, un montón. Ahí todo eso entra en herramientas manuales, porque si no, esta lista se nos hace gigante. ¿Ya? Se nos hace gigante. Pero para que se entienda, ¿no? Al minuto no las estamos detallando tanto. Y el cobro, mes, si las arrendamos,
Si las arrendamos, yo tengo que considerarlas por mes. Y si las compro, yo debería considerar un gasto mensual, un porcentaje de desgaste de herramienta. Esto podría ser por mes. O porcentaje de desgaste. Esto lo vamos a dejar en Chile. El mes lo vamos a considerar Diego me dice, en herramientas manuales también se incluyen clavos, tornillos. No, pues los clavos no son herramientas y los tornillos tampoco, esos son materiales. Y eso los vamos a incluir en el análisis de precio unitario, porque son los materiales necesarios para ejecutar una partida. ¿Ya? Pero esos no son herramientas, esos son materiales. Qué importante, muchachos, este ítem de las herramientas, porque por lo general tiende a haber confusión o no tiende a haber una claridad de cómo se diferencian. Si yo las arriendo, las voy a considerar por mes, ¿sí? Porque el arriendo está la posibilidad de arrendar por día, por semana, por mes, ¿sí? Y en el arriendo mensual, recuerden que aquí yo estoy hablando de la unidad, primeramente, ¿no? Estoy hablando de la unidad, bueno, ahí, de la unidad. Después tengo que ver cuánto tiempo, ¿sí? Cuánto tiempo la voy a arrendar, cuántos meses la voy a arrendar, y la cantidad, en este caso no aplica ahí la cantidad, pues. ¿Sí? Bueno, la cantidad de taquímetros, cantidad de estaciones totales, cantidad de equipos generadores, cantidad de betoneras, a eso se refiere con la cantidad, ¿no? Y el precio unitario, ¿cuánto me sale a rentar ese taquímetro? Y le incluyo la garantía, y el precio de la garantía lo divido en la cantidad de meses que voy a arrendar. Por lo tanto, si el taquímetro, por ejemplo, me sale 12 lucas diarias, tengo que dejar una garantía de 500 lucas y lo voy a arrendar por 3 meses. Yo tengo planificado arrendarlo por 3 meses, por lo tanto, los 12.000 los multiplico por 3. Y esta garantía, si bien es plata que se va a gastar, pero es plata que se va a devolver en definitiva. Ahí nosotros vamos a agregar otro ítem que se va a llamar garantías y seguros. Y ahí vamos a agregar esas garantías. ¿Sí? Garantías de los seguros. Herramientas, bueno, ahí ya tenemos un montón de herramientas y todas más las que corresponden. Eh, Maquinaria. Ahora sí, en maquinaria, ¿qué podríamos poner? Eh, Retro, excavadora, cargador, tal, mini, tal. ¿Qué más podríamos poner? Placas compactadoras, camión pluma. ¿Camión pluma como para qué, Armando? ¿Un camión pluma como para qué? Para levantar un golpe. Bien. Camión pluma. Grúa torre. Sí, también, Diego, la grúa. Va a estar escribiendo la grúa torre.
Y acá incluso podríamos poner herramientas eléctricas, pero más pesadas. Herramientas eléctricas de gran volumen la podríamos incluir dentro de esta maquinaria. Por ejemplo, eh, martillos, tremolio. Podríamos poner herramientas eléctricas pesadas mejor, ¿no? Herramientas eléctricas. El cango, sí, el martillo demoledor. Ahí eso entraría en las herramientas eléctricas pesadas. Cortadoras de pavimento, martillos demoledores, cinceladores, eh, vibradores. Sí, vibradores también. Pero los vibradores incluiríamos en herramientas eléctricas pesadas. La galleta acá, herramientas eléctricas, livianas, pongamos. Livianas. Para poder la diferencia. Livianas. Así. Esmeril angular. Esmeril angular. La galleta. El esmeril angular. O amoladora también. Herramientas eléctricas pesadas. Y ahí, las que se le ocurran. Sí, ya dijeron varios de ustedes, ¿no? Martillos demoledores, cortadores de pavimento, rompedores de cinceladores, ¿qué más nombraron? Los vibradores. Aquí tenemos placas compactadoras también, hay un montón de placas compactadoras. ¿Bien? Pero ahí incluimos todas las maquinarias van incluidas también. Y un largo etcétera. ¿Qué otra cosa más podríamos considerar gastos generales, muchachos? Llevamos mano de obra de supervisión y administración, mano de obra de apoyo, herramientas, maquinarias. Los compresores no se consideran como maquinaria porque está en herramientas. Aló, Rodrigo. Rodrigo, estoy en clase. Vale. Ya, chau. Ya. ¿Los compresores no se consideran como maquinaria? Sí, podría ser. Bueno, depende del tamaño del compresor, porque lo podríamos incluir en herramientas o los podríamos incluir en herramientas eléctricas pesadas. Lo importante es que se incluya. Camión aljibe. Sí, muy bien. Camión aljibe. eh, Camión tolva. Es que por eso va a depender. Es que en maquinaria, por lo general, nosotros ponemos todo lo que es de gran volumen. Lo que es de gran volumen y peso. Lo que es de gran volumen y peso lo vamos incluyendo acá. Por eso acá podríamos incluir esas herramientas eléctricas pesadas. Y hay acá herramientas eléctricas manuales. La retro es la primera que escribimos. Los compresores no se consideran como maquinaria porque esta herramienta, porque tengo en mi cabeza uno que la vi hace años a mi papá porque era gigante, como una mini camioneta. Claro. Sí, pues hay compresores chiquititos, pues hay compresores más pequeños que lo pueden ocupar solamente para pintar. Sí, pero hay compresores más grandes que pueden tener herramientas eléctricas asociadas a ellos. O sea, perdón, herramientas a compresión. Porque hay, por ejemplo, taladros, hay lijadoras, hay esmeriles que funcionan con un equipo de compresión, funcionan con aire, son neumáticos. Existe, entonces ahí, claro, nosotros incluiríamos acá adentro los compresores si que fuese un compresor grandote, etcétera, un largo etcétera. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Aparte, bueno, aparte de la maquinaria, terminemos con esto, ¿no? Con la maquinaria. ¿Qué más podríamos tener? ¿Qué otra cosa más se le ocurre a ustedes? ¿Algún gasto indirecto para la ejecución de la obra?
Pongámosle aquí placas y rodillos. Que quede contento Diego. Y acá también podemos ver mes o desgaste, ¿sí? Porque si son mías, yo cobro un desgaste por ocupar esa herramienta. Y si las arriendo, las considero por mes. ¿Qué nos faltó, muchachos? Ahora que ustedes están viendo retroexcavadora, cargador frontal, mini cargador. ¿Qué habrá faltado respecto de eso? Sí, correcto, Karina, para eso es. Más que nada para transporte de materiales. El camión tolva no tiene otra función. Aquí podríamos que incluir los operarios también. Operarios. Aunque los operarios de la maquinaria. Aunque nosotros si la arrendamos, muchas veces la arrendamos con los operarios. Te arriendan los operarios, te arrendan una retro más el operario. O te arrendan un camión tolva más el operario, un camión aljibe más el operario, lo arriendan. Pero si no se arrienda, lo incluimos acá, ¿no? En la mano de obra de apoyo, los operarios de maquinaria. Elementos de seguridad, pues, los elementos de seguridad. Elementos de seguridad, que hay un montón. Sí, pero partamos por las de peligro. Eh, por los solar, los de peligro. Sí, sí, pues ahí ya vienen los elementos de protección personal, ¿no? Pero pongamos los generales, las de peligro, pintores, bloqueadores, eh, cuerdas de vida, trajes. Uy, se me fue el nombre de esta. eh, Lentes de protección, ¿ya? No le digan antiparras. Lentes de protección. Profe, en una obra se usan generadores eléctricos, y si es así, ¿en qué lugar iría? Sí, pues podemos ocupar generadores eléctricos. ¿Por qué? Quizás en algún lugar de la obra necesitamos ocupar herramientas eléctricas, pero la conexión eléctrica general o el empalme general de la obra aún no está listo. O no han hecho la conexión para llegar al lugar donde vamos a trabajar. No hay alargadores totalmente, o sea, no hay alargadores lo suficientemente largos para llegar. Por lo tanto, ahí ocuparíamos herramientas eléctricas, por ejemplo. No sé si o sea, generadores eléctricos. Ahí podría ser, ¿no? ¿Me explico con eso, Diego?
¿sí? En algunos lugares de la obra, quizás en algún momento de la obra, no está todavía la electricidad completa, po, rodeando toda la obra. Así que ahí de repente podríamos necesitar algún equipo generador. O para hacer algunos trabajos, de repente necesitamos cortar la luz. Y además necesitamos ocupar herramientas eléctricas. Así que necesitamos un generador también. Se considera según la necesidad. Aquí estamos poniendo todos los ítems que podrían haber, pero obviamente después son aplicables y son aplicables a cada proyecto. Ahí uno ve cuáles sirven y cuáles no. Se supone que la empresa debe dar todo eso, o es algo que el trabajador llevar de forma obvia, como no sé, esa paja que se usa para que no les duele la espalda. No, todo eso lo da la empresa. Todos los elementos de protección personal los da la empresa sin ningún costo al trabajador, y eso es ley. Eso está en la ley 16.744. La ley 16.744 dice que todos los elementos de protección personal y todas las obras que la empresa deba ejecutar para que el trabajador esté seguro, ningún accidente, son a cargo de la empresa. Nada se le cobra al trabajador. A menos que el trabajador haga mal uso de ellos, claro, ahí sí. Si el trabajador hace mal uso, por ejemplo, sí, ahí se le podría cobrar. Pero si el uso es el trabajador solamente lo usa para su trabajo, claro. Los zapatos de seguridad igual, sí, pues no se le deben cobrar. Lo que se podría hacer es, por ejemplo, si a los trabajadores no les gustan los zapatos que les dan, quizás ellos puedan poner alguna plata adicional, poner una diferencia para que la empresa les compre unos zapatos mejores. Podría pasar eso. Y es muy común que pase. Porque a los trabajadores, la empresa que les da el zapato de 7 lucas, que está el trabajo de 7. O sea, perdón, el zapato de 7 lucas, pues no el zapato que vale 60, ni 40, ni 80, sino que le pasan los zapatos bata, negros, de 7 lucas. Y ahí está cumpliendo con la ley, lamentablemente. Eh, Aquí vamos a poner los EPP. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué zapato? Ah, no les puedo decir. Eh, También, pues, para los maestros que están hormigonando, botas. Para los que están cortando con esmeriles, eh, tapones auditivos, audífonos, protector, lentes de protección, casco, distintos tipos de guantes, guantes de descarne, guantes de cabritilla, guantes de látex para los albañiles, etcétera. Ya ahí entran todos los elementos de protección, los elementos de seguridad. Capas de lluvia también. ¿Cuál mano de obra? Rodrigo, dime. Yo estoy en clase. Dime nomás. ¿O es para largo? Pucha, mira, yo creo que como a las 12:30. Ah, ya, 12:30. Ya lo digo. Ya. Vale, chao. Pero bueno, ya, acá,
Lo podríamos poner en unidades, ¿no? En unidades, lo que necesitamos para la obra. Ahí lo, y ahí son las 11:05, por ahí lo voy a avanzar un poquito más rápido. Comunicación, equipo de radio, no se juega mucho, ¿no? No es por unidad, eso es por unidad. Los equipos de radio también, pues si se arriendan mensuales o si se compran por unidad. Los celulares, se puede pagar un plan mensual y además se compran. Internet se paga mensual. Recuerden que todos estos ítems tienen un etcétera. Tienen un etcétera, etcétera, etcétera. Fletes. Fletes a obra. Interno. Bien. Los fletes global. Vehículos de obra por mes. Arriendo de vereda o calzada. Cuando se ocupa este arriendo de vereda o calzada, por ejemplo, en Valparaíso, como las calles son tan estrechas y se tiene que estacionar un camión, uno tiene que ir a la municipalidad, bueno, haciendo todo legal, obviamente, uno tiene que ir a la municipalidad, al departamento de obras, al departamento de tránsito, y solicitar un permiso y pagar un permiso para que el camión esté estacionado en la calle. ¿Por qué? Porque ocupa más de un estacionamiento y muchas veces cuando está estacionado en esa calle hay que cerrar la calle. Entonces hay que pagar permisos asociados a eso. Eso podría ser un global también. Eh, ¿Qué sería vehículo de obra? Porque en maquinaria es el toldo. Vehículo de obra, una camioneta. Una camioneta. Voy a comprar materiales chicos. Una camionetita chica que de repente está transportando sacos dentro de la obra. Una camioneta vieja de una cabina. Anda transportando sacos, transporta las herramientas, los equipos, en obras grandes, asumiendo, ¿no? Si no, ese vehículo de obra podría ser incluso la camioneta del contratista. También hay que considerarla, porque el contratista se va a andar moviendo para todos lados, va a ir visitando las distintas obras durante el día, va a andar comprando materiales. Si los compra, también los va a transportar él, por lo tanto va a andar gastando benzina, va a seguir haciendo uso de su vehículo, va a haber un desgaste mensual. Bus de acercamiento, como en las mineras. También, si se puede incluir, claro, si corresponde, por supuesto. Por supuesto. Los ensayos de laboratorio, habría que definirlos también.
Definir cuánto, o sea, cuáles son, cuánto valen, cuántas unidades vamos a necesitar en total. Sí, ahí todos los ensayos de laboratorio que corresponden, ensayos de mecánicas de suelo, estudios de suelo, ensayos de hormigones, ensayos de morteros, eh, a la soldadura, si es una estructura metálica, los ensayos a la soldadura, y así, todos los ensayos de laboratorio que corresponden. Recuerden que todos estos tienen un gran etcétera. ¿Sí? Aquí estamos poniendo para que ustedes vayan viendo, vayan imaginándose qué es lo que va incluido en cada ítem. Sí, pero hay un gran etcétera. Las instalaciones provisorias de agua potable, electricidad, gas, podría ser incluso, sí, baños químicos, el agua potable lo consideramos mensual, la electricidad mensual, el gas mensual, los baños químicos se arriendan, mensual, gastos de oficina, gastos de oficina podría ser papelería, de planos, notarías, papelería, un global, impresión de planos, sí, también se considera como un global, las notarías, global. Ahora vendrían, ¿el container como para qué? ¿El container como para qué? En instalación de faena, instalación de faena viene como un ítem aparte, ¿sí? Esos arriendos de container, ¿a qué podría ser? Para las oficinas aparte, para los baños, para comedores, para duchas, o si no, la construcción, construcción de comedores, construcción de oficinas, construcción de baños, o arriendos de oficinas. También se podría arrendar una casa cerca, también. Aquí no es que todo vaya, ¿sí? Ahí uno tiene que ir eligiendo. Eh, y un gran etcétera, ¿no? Pongamos como último caso garantías seguros. Garantías. Boleta, boletas, seguros. Vamos a poner boletas de garantía. Seguros de obra. Seguros de obra. Boletas de garantía. Arriendos mensuales, la construcción global, bodegas, las bodegas, un global, es que depende, pues si es un container pues, puede ser mes,
o sea, si es un container y se arrienda es mes y se tiene que construir eso en global. Equipamiento de oficinas, arriendo de oficinas mensuales, boletas de garantía, global y un global. Bien, entonces ahí ya tenemos un listado, fíjense, no sé si se alcanzan a fijar con la chiquita harto, pero es es un listado bastante grande y pueden haber otras cosas más que no estén consideradas aquí, por supuesto que sí. Todo lo que sea un gasto y que no esté involucrado en la ejecución directa es un gasto general, ¿sí? Todo gasto de mano de obra que no esté eh, ligado directamente a la ejecución de la partida es un gasto indirecto, es un gasto general y hay que incluirlo y valorarlo. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánta cantidad? El precio unitario hay que estudiarlo y el total va a ser la multiplicación del precio unitario por la cantidad por el tiempo. El total va a ser la multiplicación del tiempo por la cantidad por el precio unitario. Y eso expresado puede estar expresado en dinero o puede estar expresado en UF. Muchas veces cuando las obras son muy largas, conviene dejar todo esto expresado en UFs y no en pesos, que si no se desvaloriza, ¿no? No se deprecia. Muchachos, ¿dudas o preguntas con esto? Pues al final, bueno, vamos a tirarlo para abajo. De hecho, ¿qué sería lo ideal? Aquí entre medio voy a hacer el ejemplo solo con el primero, ¿no? Vamos a poner aquí un subtotal. Igual subtotal. Suma. Y obtenemos ahí un subtotal también por ítem. Obtenemos un subtotal por ítem. Luego acá abajo vamos a obtener un total gastos generales. Vamos a obtener un total de gastos generales. Y el porcentaje de gastos generales va a ser igual a total costo directo Por lo tanto, vamos a obtener aquí un total de gastos generales. Aquí vamos a obtener primero un subtotal. Y ese subtotal lo tenemos que replicar en todas las celdas.
¿sí? En todas las celdas lo ideal es que, o sea, en todos los ítems al final, mano de obra, al final de herramientas, hay un subtotal, y después esos subtotales los sumamos y vamos a obtener el total de gastos generales. Y para obtener el porcentaje de gastos generales, vamos a dividir el total del costo directo, dividido por el total de gastos generales, multiplicado por 100. Y eso nos va a dar el porcentaje de gastos generales. ¿Sí? Y ese es el que tenemos que luego aplicar en el presupuesto. Muchachos, ¿alguna duda o pregunta respecto de lo que vimos en esta clase? ¿Alguna duda o pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Armando, Brando, Constanza, Diego, Eduardo, Elizabeth, Fernando, Gabriel, Javier, José, Karina, Paulo, Sebastián, Tania, Víctor. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Adecuar y agregar lo que sea necesario, eliminar lo que sea necesario, para hacer un correcto análisis de los gastos generales y que no se les olvide nada, porque algo que se olvide no va a ser traspasado al mandante, el mandante no lo va a pagar y va a salir del bolsillo de la empresa. ¿Sí? Va a salir de la parte de las utilidades, por lo tanto, mientras más me olvide de cosas en los gastos generales, van a ir disminuyendo mis utilidades. Se perdió la parte de los subtotales. Hice una suma de lo que está acá arriba. ¿Sí? Esa es una suma de lo que está acá arriba, pero con la fórmula, en vez de sumar, con la fórmula de los subtotales. Y esa fórmula luego hay que replicarla en cada uno de los ítems, en mano de obra, en herramientas, en maquinaria, en elementos de seguridad, comunicación, en flete. Todo eso tiene que tener un subtotal. Y después esos subtotales los sumo, ¿cierto? O si quieren no ponen, es que igual es importante saber el subtotal. Y después ustedes suman estos subtotales y van a tener el total de gastos generales. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, muchachos? Dudas, preguntas, consultas. Para el taller, ¿tienen dudas y preguntas? ¿Ya pudieron revisar los proyectos, muchachos? ¿Los pudieron revisar? Bien, vamos a hacer una pausa. Voy a dejar... Bueno, la clase la dejamos hasta aquí. La clase la dejamos hasta acá. ¿Le cambió el orden a los proyectos? Sí, lo adecué el miércoles, porque incluí otro proyecto más. Y además hubo unos Barzas por ahí entre medio que ellos mismos se pusieron los proyectos. Los Barzas. Así que ahí los adecué. Le cambió el orden al proyecto. Nosotros queríamos trabajar 2 grupos para apoyarnos. Ningún problema. Ningún problema. Si quieren juntarse 2 grupos que tengan el mismo proyecto, ideal. Ustedes ahí elijan cuál es la forma que más les acomoda, ¿bien? Muchachos, vamos a hacer una pausa de 20 minutos para que se oxigenen, puedan comer algo, descansen. 11:25, 11:45 volvemos. Once cuarenta y cinco volvemos y ahí resuelvo todas las dudas, José. Bien, 11:45. Volvemos con el taller y también les voy a dar algunos tips. Vamos a ir viendo cómo se hacen algunas ubicaciones también desde los planos. Bien, 11:45 volvemos, muchachos.